Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Luis Mendoza. Nuevamente los saludo desde el estado de Chihuahua, pues para toda la República, para todas las personas que nos siguen en el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual. Y bueno, pues en estas pláticas de personalidades continuamos con este Día del Orgullo, con esta celebración, esta conmemoración y esta fiesta que debe de ser el Día del Orgullo LGBT. Nosotros tenemos a lo largo de estas transmisiones, pues ustedes lo saben, la presencia de grandes invitados y esta no podía ser la excepción. Yo estoy muy contento porque pues en esta ocasión tenemos a una persona que viene a platicarnos un poquito de su lucha, de su trabajo, de su gran labor que ha hecho a lo largo de estos años y pues comentándoles un poquito, es el primer político abiertamente gay electo en Chile, es activista de derechos humanos, servidor público, historiador, tiene publicaciones de contenido sobre diversidad sexual en libros de su autoría y coautoría, artículos de opinión, paneles de televisión y radio, ha participado en foros gubernamentales, universitarios, es muy solicitado. Yo creo que yo tengo ahí un poquito de mérito por andar ahí pidiéndole a audiencia desde hace algún tiempo. Ya lo íbamos a tener aquí en Chihuahua, pero pues por la pandemia ahí se nos atoró un poquito este proceso, pero seguramente en un tiempo no muy lejano, aquí vamos a contar con su presencia. Yo tengo el honor de recibir en estas transmisiones para todos ustedes a Jaime Parada, aquí con nosotros. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Perdona la dilación en el tiempo para haber podido grabar esto, para poder tener esta transmisión, pero el mes del orgullo es un mes muy demandado. eh, Así es. y afortunadamente que sea así, ¿no? Porque hay mucho en este país, mucho estudiante universitario haciendo exámenes de cierre de semestre y quieren hacer el tema del orgullo, mucho periodista buscando hacer notas políticas por el tema del orgullo. Y es una sobredemanda buena porque quiere decir que hemos logrado instalar agendas. Así que estoy encantado de poder estar contigo, Luis, y de poder saludar a las personas de México que nos están acompañando. Claro, y como dices tú, pues es importante de que pues en este mes se visibilice todas estas cuestiones, no nada más los temas bonitos, sino todos los temas de lucha que hemos Mm. ahí tocado a lo largo del año y a lo largo de la historia, ¿no? En toda esta historia, precisamente, valga la redundancia, que tienes tú, precisamente nos interesa mucho conocer tus inicios, Mm. qué te motivó a estar. Yo sí lo sé, porque ahí he investigado dos o tres cosas, pero quiero que tú nos los expliques para la gente que nos está haciendo el favor de seguir esta transmisión. ¿Cómo fueron los inicios de Jaime? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? Ok, Y pues vamos. ahí un poquito de tu historia. Bueno, primero te agradezco mucho el interés. Efectivamente, tengo una carrera dividida, ¿no? Hasta los 30 y algo años fui un historiador eh, volcado al mundo de la academia y desde hace unos 9 o 10 años me convertí de un giro completo en mi vida en un activista LGBT y luego político. Eh, yo me formé como historiador en Chile, en Santiago de Chile. Tenía una carrera bien interesante como historiador, estaba haciendo un doctorado, trabajaba a tiempo completo en una universidad y empecé a sentir una frustración, Luis, que es la frustración del que siente que no está haciendo un gran aporte a la sociedad. Algunas personas la viven, otras no la viven, yo sí la viví. Y sentía que lo que estaba haciendo como académico y como investigador estaba reducido a un mundo muy pequeño, porque tengo una crítica bien importante a la academia, ¿no? Que en la academia pasan las cosas como muy internamente y sale muy poco de la sociedad. Y en un momento me decidí a dar un quiebre, la historia es un poco más larga, pero me decidí dar un quiebre y si hasta noviembre del 2011 era historiador, en diciembre del 2011 me transformé en un activista.
Y yo me acerqué a una organización de la sociedad civil acá y dije, quiero apoyar en lo que sea. Cualquier cosa. Yo quería, como decía, como clavar maderitas para un escenario de alguna marcha. Y me dijeron, no, tú tienes que ser vocero. Y yo voy a ser vocero, si nunca he tenido vinculación con el mundo de la diversidad sexual, nunca me he enfrentado a una cámara de televisión, nunca nada. Y resulta que 3 meses después pasa un ataque brutal en Chile, que es el asesinato de Daniel Zamudio, que no sé si conocen ese caso, pero fue un caso que remeció a Chile. Y que si bien no fue el primer caso, evidentemente, de violencia homofóbica con resultado de muerte, o directamente tortura y asesinato homofóbico o transfóbico, sí fue muy importante porque se produjo en un momento de mucha efervescencia de redes sociales, donde las redes sociales ya estaban muy instaladas, pero también, y esta es mi tesis, porque por primera vez en Chile un padre y una madre dijeron nuestro hijo fue atacado por ser homosexual. Antes nunca eso había pasado. Antes el homosexual, tú lo sabes, la persona trans era la vergüenza de la familia. Y Así aquí es. dos padres dijeron no, este es nuestro hijo. Entonces me tocó como vocero de esa organización hacerme cargo de la vocería de esa familia, sin tener yo ninguna herramienta para eso, pero como se dice en chileno, me tiraron a los leones y ahí fue una experiencia bien impactante en lo humano, porque eh, el tener contacto con el sufrimiento de esa familia y de esa persona, porque me tocó verla alguna vez, me remeció mucho hasta lo más profundo. De hecho, hoy día pienso y se me paran los pelos. Y por Claro. otro lado, enfrentarme a un mundo que no era el mío, ¿no? Desde el presidente de la República para abajo, ministros que desfilaban por el hospital, ¿no? Una familia con pocos recursos, con un nivel socioeconómico bajo, sin tener cómo enfrentarse a toda esta exposición y yo teniendo que ser el puente entre la prensa y ellos, entre la política y ellos. Y de ahí me di cuenta, y pasó algo, me di cuenta que quería pertenecer mucho más a ese mundo, sentía que mi labor podía ser más importante en ese mundo que lo que había hecho como historiador. Y ahí rápidamente comencé a tener una cierta figuración pública, traté de usar esa figuración pública para hacer un pequeño engranaje dentro de este gran mecanismo de cambio cultural en favor de los derechos LGBTs. Comencé a participar de paneles de televisión, de radio, universitarios, etcétera. Y se me acercó un candidato a la presidencia y me dijo, tú deberías ser político. Y yo dije, ¿qué voy a ser político si hace 4 meses era historiador? No, tú deberías ser político, pensar en ir a una elección. Y lo hice. Eh, entonces, si en noviembre del 2011 estaba terminando mi carrera académica en una universidad con todo lo que eso significa, en septiembre del 2012 yo ya fui electo concejal en un municipio muy visible de Santiago, un municipio que tiene una posición muy privilegiada y que es muy bonito y un lugar, como digo, muy privilegiado de la ciudad y que siempre tiene mucha atención mediática. Y ahí tuve la posibilidad de ser electo como el primer hombre abiertamente gay, valga la redundancia, electo en un cargo de elección popular en Chile, y eso también, sumada a esta carrera como activista que nunca he abandonado, me dejaron una posición bonita e interesante para poder ayudar, como digo, ser un pequeño mecanismo dentro de un gran sistema donde se instalan discursos, ideas y visiones respecto de nuestra población. Te hice Qué un resumen muy rápido de mis últimos 10 años de vida. Bueno, así como que de encimita se ve muy práctico y muy fácil, pero pues me imagino que ha de haber sido una serie de emociones Muchas. y de decisiones fuertes el saltar de graduarte de licenciado en historia y de repente verte en un mundo completamente distinto. Digo, están conectados todas nuestras cosas y todo, pero pues sí, el escenario no se veía así como que para lo que tú ibas a prepararte, ¿no? Así es. Y en otras cuestiones, pues bueno, tu llegada al Móvil es Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, ¿verdad? Es la Así es. asociación en la que estamos hablando, de donde A tú la cual yo ya no pertenezco, pero pertenecí durante de 3 o 4 años, sí. tú fuiste vocero Sí, de esa organización y pues bueno, como dices, es adictivo todo esto del activismo porque lejos de buscar el reconocimiento, me imagino que te vas envolviendo más en la causa y empapando más
de los casos que pasan y pues una cosa lleva a la otra, te vas enfocando más en la lucha. Viene tu primera publicación, precisamente que estaba leyendo yo en las notas de tus libros, y bueno, una historia que es lo de las cartas. Mm, Sí, si mal, sí, no, no, sí, sí, no, sí, si no sí, me equivoco. sí, Este, así es. entonces ahí esto te abre un panorama distinto, porque pues bueno, ya fuiste vocero de esta organización, vienes con una carrera, con una preparación, has hecho incidencia política y de repente muestras tu trabajo también en la faceta de escritor Sí, a las sí. personas y con apoyo a la diversidad sexual. Sí, ahora explicamos de qué se trata eso. Mira, de hecho, cuando yo era historiador, Ujú. exactamente el mismo año, el 2011, un sobrino, o sea, y un sobrino que sabía que yo soy gay, evidentemente, un hijo de mi hermano, que estaba estudiando Derecho en una universidad muy conservadora, me escribe un correo y me dice: hola tío, en mi universidad me están enseñando unas cosas sobre el matrimonio sobre las cuales yo no sé si estoy de acuerdo y quiero compartirlas contigo. Me dice, el profesor dice que el matrimonio igualitario es con todos los conceptos que te puedas imaginar de una universidad conservadora, del Opus Dei, que es una orden religiosa muy poderosa en Chile. Y yo le respondo y me dediqué el tiempo para responderle. Eh, Como te digo, todavía no era activista, estaba a punto de serlo. Y salió una cadena de cartas muy bonita, y yo le pregunté y le dije, ¿sabes qué? Creo que el tono que adquirió esta conversación fue súper interesante. Le dije, ¿te molestaría que sin yo dar tu nombre pueda poner que tuve este intercambio con una persona? Y lo puse en redes. Y él me dijo, sí, no pongas mi nombre porque mi universidad es muy buena para perseguir estudiantes, Sí. cosa que no me cabe duda. Y la puse en redes y una periodista que yo conocía me dijo, oye, esto debería tener más difusión. Dijo, ¿por qué no hablamos con el editor de The Clinic, que era la revista más leída en Chile en ese momento? Ujú. Bueno, resulta que yo, antes de ser activista, y ahí me decidí a ser activista, me vi con que tenía en dos planas de la revista más leída de Chile un artículo que se llamaba El matrimonio que hay en cartas, que era el producto de esta conversación. Eh, Me fueron a tomar una foto a la Marcha del Orgullo, que nunca yo había ido, y entonces empecé a ver la repercusión de eso, y dije, por aquí va. O sea, las personas necesitan alguien que se conecte, necesitan referentes, necesitan leer en alguien o ver en alguien o escuchar en alguien el tono con el que quieren conectarse. Y lo sé Exacto. porque comencé a recibir muchas felicitaciones, muchas preguntas en relación a eso. Y entonces dije, por ahí va el tono y por ahí va el mundo. Con el resultado de ese dije, ya, voy a dedicarme a esto. Y así me decidí en parte a salirme de ese mundo académico y a entrar al mundo de la... Pero también lo que hice fue aprovechar esos recursos que obtuve como historiador, que es una forma de pensar, pero también una forma de escribir. Y dije, bueno, voy a escribir, lo escribí, lo publiqué. Y ahí me contacta una editorial el año siguiente, el 2013, y me dice, queremos la biografía de una persona homosexual pública del siglo XXI porque este es un tema sobre el cual todavía se habla poco, pero ya está pasando. Y ahí me contacta Ediciones B, que era el grupo Javier Vergara en Chile, una editorial importante. Me dice, nosotros tenemos una serie de libros que se llama Yo, algo. Entonces había Yo Medium, por ejemplo. Y este Ujú. libro se llama Yo Gay. Y en ese libro transcribieron también las cartas, pero es un libro biográfico y ahí aproveché de hablar de otros temas. Yo venía de un proceso psicoanalítico profundo y aproveché de cerrar mi proceso psicoanalítico hablando, por ejemplo, de un abuso muy importante del cual yo fui objeto durante mi adolescencia. Y con esto termino la pregunta, la fase de escritor, ¿no? Vi lo que pasó con ese libro y me empezaron a llegar muchos mensajes. Yo tengo una carpeta como con 150 mensajes de Facebook, correo electrónico, mensajes de texto, de WhatsApp, lo guardo todo, lo que tenga que ver con el libro. Y me di cuenta que pasaba algo y era que la gente, habían todavía muchas personas que necesitaban que alguien les tomara la mano, ¿no? O que alguien les diera un empujoncito, como me digo yo. Entonces,
me contacto con Rafaela Di Girolamo, que es mi coautora del segundo libro, y le digo, Rafaela, mira el patrón de estas cartas. Había un chico, por ejemplo, Luis, que me escribió un mail de 8 páginas para decirme por qué nunca iba a salir del closet. Y me contaba la cantidad de veces que había tratado de comprar mi libro y de la vergüenza y el miedo que le producía siquiera pronunciar la palabra gay en una librería. Y el libro se llamaba Yo Gay. Yo le dije, tomémonos un café. Nos tomamos un café de 45 minutos y 2 semanas o 3 semanas después me escribió un mail de 11 páginas para decirme por qué se había salido del closet. Entonces, tengo con esa cantidad de inputs, fui donde mi amiga Rafaela, le dije, Rafaela, mira, tú eres psicóloga, una psicóloga especialista, le dije, ayúdame, porque hay gente que necesita que alguien les dé el empujoncito, que alguien se tome virtual o emocionalmente ese café con ellos, ni siquiera físicamente, y que pueda conversar. Y ahí creamos el segundo libro, que es el libro que a mí me produce más alegría, que se llama Salir del Closet, todo lo que hay que saber. A mí me gusta pensarlo como el libro más completo que se haya escrito en español sobre la salida del armario, y de hecho creo que lo es. Y no lo digo como fanfarronamente, lo digo después de haber revisado toda la bibliografía que existe sobre eso. Y un libro que ahora es el libro también de referencia en Brasil, porque ya tiene su versión en portugués. Entonces, yo siento que en realidad no renuncié del todo a ser historiador, no un libro histórico, pero el sistema de pensamiento y la forma de expresarme viene de esa formación que tuve con historiador y lo he querido volcar sobre libros, pero también sobre artículos académicos y otros soportes como esos. Pues muy interesante. Y sí, tienes razón, la gente lo que necesitamos es precisamente pues esa orientación, ¿no? Ese rumbo que nos marque alguien o ese conocimiento que de repente piensa uno que es exclusivo, que solo a uno le pasa y que lo que le pasa a uno es lo peor del mundo porque pues así está señalado por la sociedad, por los prejuicios, por todo eso. Y platicas con alguien, conoces su historia, sus experiencias y te ves reflejado de repente en que, pues qué chido, o sea, yo quiero ser eso, yo quiero envalentonarme o No estoy empoderarme. solo. Exactamente, para poder vivir mi vida sin hacerle daño a nadie, porque no se lo estoy haciendo, nada más que todo mi entorno de repente se volca contra mí y me dicen que eso está mal por la iglesia, como dices tú, por la educación, depende de quién esté a cargo de los colegios y pues vienen todas estas cosas. Te comento, en Chihuahua, que este es el estado más grande de la República Mexicana, pues tenemos el primer lugar en suicidio, según las estadísticas nacionales. Entonces, una de las causas más pues lamentables, ¿no? Y más fuertes de estas acciones, precisamente, pues son los discursos de odio, ¿no? Así es. Eh, Tuvimos hace un año una experiencia con una servidora pública, una regidora de aquí del ayuntamiento, que decía precisamente en el Día Nacional e Internacional y estatal contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, que los términos homofobia y esas cosas, así dijo textual, no existían. Ella se ostenta como psicóloga y dijo que pues las personas que tenemos la fortuna de pertenecer a las poblaciones de la diversidad sexual, pues éramos producto de traumas de nuestra infancia, así tal cual. Ese es un discurso que se escucha mucho y Exactamente. y lo tratan de disfrazar de psicología. Aquí hay psicólogos derechamente fascistas que dicen que tenemos heridas emocionales. Lo mismo que estás diciendo tú, heridas emocionales, ¿no? Porque, o sea, todo el mundo tiene Todos. tristezas, tiene situaciones que de vida que pueden ser duras, pero tratar de alinear, o sea construir un relato donde tu homosexualidad es producto de un problema. O sea, ya sabemos que además la Asociación Americana de Psiquiatría, la de Psicología, todos los organismos científicos serios, y no los organismos científicos de iglesia, que es una Exacto. paradoja, ¿no? Porque hay muchos psicólogos que actúan en concordancia con las iglesias católicas, evangélicas, otras cosas, pero sabemos que los organismos serios han descartado ese tipo de tesis hace mucho rato. Entonces, o sea, lo que tú estás diciendo, Luis, de lo que pasó en Chihuahua,
Es lo que pasa en Argentina, en Brasil, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en muchos lugares, Tristemente. en muchos lugares donde las iglesias tienen mucha presencia, donde no están, donde no están castigados los discursos de odio. Y por lo tanto yo creo que a nuestra generación, Luis, nos toca eso, nos toca desactivar esos discursos y activar otro tipo de discursos y otro tipo de valores. Ayer me hicieron una entrevista y me preguntaban cuáles son las grandes demandas o las grandes luchas del movimiento LGBT hoy. Entonces yo me imagino que la periodista estaba esperando que yo le respondiera, mira el matrimonio igualitario, mira una ley de identidad de género perfeccionada, mira una institucionalidad contra la discriminación. Y no le respondí eso. Le respondí, a nuestra generación le toca sostener la lucha de la generación anterior y ser el soporte de la próxima, porque esta lucha va a ser continua, primero. Y segundo, nos toca ser la generación de la visibilidad, porque desde la visibilidad y sosteniendo esa visibilidad vamos a conseguir, vamos a tener conquistas culturales, sociales y legales. El problema es cuando somos invisibles. Y cuando somos invisibles, se pueden construir todos los tabúes del mundo respecto a algo que es invisible, ¿no? Es que los homosexuales son pedófilos, es que los homosexuales son, no sé, criminales, es que los homosexuales son enfermos. Entonces, si tú no ves a un homosexual y te construyen un relato sobre eso, entonces eso pasa a ser el homosexual. Pero el tema viene cuando hay un otro que se conecta contigo. Dice, ups, ese compañero de trabajo que se sienta al lado mío y que me cae tan bien es homosexual. Y ya no sé qué hacer, qué pensar, porque yo pensaba que los homosexuales eran otra cosa. Ujú. Entonces yo creo que nosotros, incluso nosotros, esta generación que está sobre los 40 o 50 años, somos la generación que le tocó abrirse visiblemente, y las generaciones que vienen hacia abajo son las generaciones que son tributarias de esto y las que han maximizado esa visibilidad. Entonces, para mí, la lucha de nuestra generación es sostener la lucha del anterior, ser el soporte de la próxima, pero también somos la generación que tiene que dar visibilidad a nuestras orientaciones sexuales, identidad de género y a nuestras formas de ser y estar en el mundo. Ahora sí que nos tocó ser la generación sándwich, ¿no? O sea, Siempre lo digo, yo siempre digo, somos la generación bisagra entre gente mayor que no pudo salir del closet y que vivió unas vidas terribles, y gente menor que le ha salido más fácil que a nosotros. No quiere decir que completamente fácil, pero hoy día es más fácil que un chico de 18 años salga del closet que lo que pasó en la generación de nosotros, pero sobre todo la que pasó en la generación anterior. incluso todavía hay personas de la generación de nuestra o una anterior que apenas en esta época se decidieron a dar ese paso. Conocemos incluso a personalidades de luminarias del medio artístico y todo que ya siendo casi adultos mayores, dieron el paso porque pues son personas trans. Y como en su época todo esto estaba criminalizado, obviamente es un avance muy pequeño a comparación de lo enorme que es la lucha, pero sí ese avance pequeño que nos han heredado, que nos han legado, pues es muy importante porque, como dices, tiene que decirle uno a la sociedad, este, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, porque todo el mundo piensa que es un capricho, que es una preferencia, que es lo Yo creo peor que que te puede poner. eso se está desinstalando, ¿eh? Y rápidamente. Yo creo que la gente ya entiende. Yo creo que la gente entiende. Yo creo que se instaló un nuevo sentido común, Luis. De hecho, yo creo que la batalla cultural la estamos ganando y los conservadores la están perdiendo. Lo que pasa es que todavía se está librando esa batalla. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, en las estadísticas en Chile, todo el mundo dice, hoy Chile es un país como muy de iglesia, ¿no? Un país muy conservador. Bueno, hoy día sobre el 75% de las personas está con el matrimonio igualitario. Sobre el 75%. Y mira lo que acaba de pasar. Acabo de ver la encuesta más alta de aprobación sobre paternidad o maternidad LGBT. Si hace 5 o 6 años un 45% decía no, un homosexual puede criar un hijo, y el resto decía no, que no lo haga, hoy día un 65% dice que sí, en 5 o 6 años. Quiere Ujú. decir que estamos ganando la batalla cultural y por lo tanto nos toca visibilizar y sostener.
¿Sabes qué es lo más padre, lo más importante de que nosotros no nos imaginamos, ni siquiera por la mente nos pasa, aunque estudiemos, aunque conozcamos la historia, aunque nos empapemos de todo el movimiento, no conocemos realmente toda la intensidad de la lucha que hicieron las personas desde el inicio de todas estas revueltas y movimientos, ¿no? Y la generación que viene, precisamente aquí eso estábamos platicando el otro día, aquí en Chihuahua, ya no vas a ver porque se permiten, como ya te estaba comentando previo a esta grabación, se permite la modificación de la identidad sexogenérica en el registro civil. Entonces, Mm. ahorita las chavitas y los chavitos trans pueden ir a solicitar su modificación para poder sacar su identificación y modificar certificados y todo para acceso a una mejor calidad de vida y una regularización en todo. Entonces, va a haber gente que no sepa ni siquiera que antes no se podía hacer eso. Y cómo Bueno, batallaba la gente por el reconocimiento social, por el reconocimiento a su identidad. Y ni siquiera por aquí les va a pasar todo lo que andaban haciendo personas trans, líderes de asociaciones, pues pugnando ahí para esta regularización. mira, y qué bien que así sea. Qué bien que Ujú. así sea, que la gente pueda crecer con la naturalidad de ser quien es y que ni siquiera tenga que cuestionarse si eso lo puede hacer. Creo que es el mejor escenario. De todas maneras, claro, también es bueno que uno, y esto lo digo como historiador, es bueno que uno sepa de dónde viene, ¿no? Que sepa, o sea, sabiendo de dónde venimos, probablemente vamos a valorar ese gesto tan mínimo que puede ser de voy a ir al registro civil, no sé cuál es la institución, y voy a hacer el cambio de sexo registral, ¿ya? Es bueno que lo sepan, pero también es interesante pensar que esté tan naturalizado que incluso chicos o chicas de generaciones que vienen no se lo cuestionen porque ya va a ser parte de la sociedad. Y eso me parece bonito e interesante. Así es. Ahorita me comentabas del primer caso que te tocó y que te sensibilizó para levantar esa bandera y levantar la voz y todo. ¿Ha habido otros casos que tú digas, me que estremecieron de tal manera que los llevo, siempre los pongo en ejemplos en mis conferencias o en mis Ujú. trabajos? Sí, hay muchos, muchos. Yo siempre hablo del caso Zamudio, porque, bueno, tiene un espacio importante en mi libro, porque fue un momento de transformación para Chile. Porque siempre digo esto, cuando dos padres aparecen en la televisión diciendo nuestro hijo fue atacado, fue torturado, le abrieron con pedazos de botella una suástica en su carne, ¿no? Y luego termina asesinado. Cuando dos padres se dicen eso en televisión, otros dos padres o u otras madres u otros padres en su casa comienzan a pensar, podría ser mi hijo. Ujú. Y cuando dicen podría ser mi hijo, se remueve algo. Incluso, Luis, aunque sus hijos no sean homosexuales o trans, la experiencia de ser padre, me imagino que te vincula de tal manera y tan profundamente hacia un hijo, que si tuviste un padre llorando la tortura y la muerte de su hijo o hija, eso te conmueve a ti. Y yo siempre digo que a Chile le hicieron así, como si estaba mirando hacia allá, le obligaron a mirar hacia un lugar al que no quería mirar con ese caso. Entonces, cada vez más personas comenzaron a entender. Y cada vez que aparecen casos relacionados a la infancia, vuelve esta discusión, ¿no? El año pasado, un chico trans se suicidó en una región del norte de Chile, José Matías, porque estaba siendo objeto de bullying en el colegio, en la escuela, se tiró del edificio y sus maestros ni siquiera se preocuparon y lo sabían. Y la madre no recibía información y simplemente encontró una carta de su hijo luego que se había suicidado. Eh, que es un poco parecido al caso de Sergio Urrego en Colombia, ¿no? Si escuchaste hablar de ese caso, que es un chico también que sufrió acoso escolar, no de parte de sus pares, en este caso, sino acoso escolar de parte de los directivos de la escuela y de sus maestros y de sus profesores. Entonces, cada vez, Luis, que hay un caso que involucre la infancia o la adolescencia, me hace pensar que este mundo está muy mal, primero, pero segundo, que tenemos que trabajar mucho en educación. Y hoy día, Luis, yo he montado una pequeña plataforma donde trabajo con profesores y con profesoras. Acabo de terminar hace la semana pasada un curso con 200 profesores de un municipio en el sur de Chile,
Donde nunca se hablan de estos temas, bueno, hablando de estos temas, poniéndolo en código pedagógico con el apoyo de especialistas. Porque creo que es en la educación y en la familia donde se fraguan nuestras identidades y donde tenemos que ser más cuidadosos, más que en cualquier otro espacio, porque el momento formativo de la infancia y la adolescencia es lo suficientemente importante como para tener que cuidarlo con todo lo que tengamos que cuidar. Y para eso, si es necesario formar adultos, educar a adultos para que entiendan, para que comprendan qué es lo que vive una persona LGBT desde su infancia más pequeña, es importante hacerlo. Definitivamente. Y pues bueno, esos casos se los lleva uno realmente en el alma y son el motor que te hace mover este engrane, ¿no? Así El es. motorcito, o que te produce, bueno, pues hacer acciones, que te motiva a levantar la voz. Y bueno, pues todo esto no podemos hacerlo también como civiles o como asociaciones sin la ayuda de la política. Y la política, pues para ti también significó una parte muy importante, Sí, significa una parte muy importante, sí. y tú has tenido la oportunidad ahí de andar en estos cargos de elección. Y pues también es algo que se visibiliza, ¿no? Porque pues es el modelo o es el ejemplo o es el camino que puede seguir cualquier persona que se lo Sí. proponga, pues puede estar en ese puesto. Y de repente uno dice, bueno, pues yo por ser LGBT no puedo llegar. Pero Sí, Jaime sí mira, pudo. Entonces, si yo Jaime creo, pudo, yo puedo. yo creo que lo que uno tiene que hacer, Luis, en la medida de lo posible, es tratar de ocupar todos los espacios de poder que se puedan. Digo, como una persona consciente de la importancia de la visibilidad y la presencia LGBT en distintos ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. ¿Ya? Primero, creo que así como fijamos ciertas obligaciones de nuestra generación, que son sostener, ¿no? Visibilizar, voy a decirlo así, también tenemos la obligación de ocupar. Cuando digo ocupar es ocupar ciertas posiciones, Ujú. eh, que sepan, que sepan que vamos a estar presentes en la política, incluso aquellos que no nos quieren ahí, que sepan que vamos a estar presentes en el mundo del arte, que sepan que vamos a estar presentes en el mundo económico, que vamos a estar presentes en todos los ámbitos, porque eso quiere decir que ya no nos pueden controlar. Porque lo que quisieron hacer durante mucho tiempo, Luis, es controlarnos, ¿no? Que fuésemos Exacto. invisibles, que no tuviésemos representación. Y creo que a nuestra generación le toca eso también, expandir. Y cuando yo decidí ser candidato, no sé decidí ser candidato porque quisiera ganar, porque de hecho pensé que no iba a ganar, te soy súper franco. Era muy difícil ganar porque se decía que este municipio, yo vivo acá en el mismo municipio donde fui concejal por 8 años, se decía que era muy conservador, ¿no? Y Ujú. resulta que gané, y ni yo me lo creía. Y eso es porque yo creo que justo que llegué a ser político en este municipio, concejal, en un momento de transición, donde la gente ya comenzó a entender que era importante que un hombre abiertamente LGBT ocupara una posición de poder, aunque fuera de poder local. Entonces, a mí me hace tener esperanza en el cambio. De partida, cada vez más personas están siendo electas. No sé cómo fue en México, ahora en la última elección, pero nosotros, por primera vez, Luis, hemos tenido la posibilidad de elegir representantes para una convención constitucional. Vamos a hacer una constitución. Nosotros, todas las constituciones en Chile se han hecho de manera antidemocrática, todas, el 100%. Esta va a ser la primera constitución que elige a su representante y es la primera constitución en el mundo que la elige de manera paritaria, 50% hombres y 50% mujeres. Eso nunca había pasado en la historia de la humanidad. Acaba de pasar ahora, hace un mes. Y por primera vez tenemos un grupo de personas que dicen nosotros somos LGBTs y vamos. Teníamos 37 candidatos, yo fui uno de ellos, yo no gané, pero ganaron 8 candidatos LGBTs, abiertamente LGBTs que tienen la bandera puesta. Y eso quiere decir que si este paísito que se está cayendo ahí al borde del Pacífico puede hacerlo, lo puede hacer cualquiera. Entonces lo que estamos esperando es que más personas hagan el análisis poderoso que esto significa. ¿Y cuál es ese análisis? Hay muchas personas que no se atreven a ser políticos abiertamente LGBT porque creen que el electorado los va a castigar. Y yo tengo una tesis contraria. Yo creo que el electorado te premia. ¿Premia tu homosexualidad? No. Lo que premia es que en un mundo donde la política es hipócrita, donde los políticos se muestran con dos, tres o cuatro caras distintas,
aquí tú le estás presentando al mundo un elemento que puede ser considerado de tu intimidad, pero en realidad es muy esencial para ti. Y cuando la política está tan devaluada en términos de todo lo que oculta la política, alguien que no oculte, sino que alguien que muestre, es una persona que es premiada. Y eso yo se lo trato de decir a todos los candidatos que están en la duda. Oye, me dicen, Jaime, o sea, yo lo haría, pero me da miedo la repercusión pública, me da miedo el voto de castigo, me da miedo lo evangélico. Bueno, no, todo eso es tu oportunidad. Tu oportunidad es que siendo abiertamente LGBT, recibas el aprecio y la votación de la gente precisamente porque ya no te muestras de manera oculta como se hizo siempre, sino que te muestras que eres un político franco que es capaz de, valga la redundancia, de mostrarse tal cual es. Eso tiene un premio electoral. Y sobre todo también que esté casado con la causa, porque pues de repente tenemos ahí gente que ayudas, que impulsas, ¿no? Para que llegue al puesto de elección y ya estando en el poder, pues hay alianzas o hay nexos con otros partidos o con otras fracciones y de repente pues es el retroceso o es el bloqueo para para las Sí, no, reformas. no hemos tenido esa experiencia acá, pero sé que pasa. Sí, aquí todo Me imagino que tiene un par de casos en la cabeza, pero no lo vamos a mencionar. No, las elecciones pasadas no, sin decir quién ni cómo ni todo, pero las elecciones pasadas un partido llegó al poder y de repente pues Morena. todo el mundo pensaba que, ajá, que estaba a favor de los movimientos y de los derechos de los grupos vulnerables Mm. en especial de la diversidad sexual y resulta que no, que en todos ¿No, los no se ha comportado así Morena? no, no, en todos los estados se ha dividido porque precisamente Morena se unió con otros partidos en los estados y en esos estados pues eran del PES incluso, eran de otros partidos que no llevaban la filosofía de Morena y que pues al llegar al poder las personas pues dijeron, no, ¿sabes qué? Pues sí seré morena y todo, pero estoy en contra voto en contra del matrimonio, voto en contra de la identidad, voto en contra del aborto, voto en contra de la ley de No, la así no libre sirve. desarrollo de la Así, personalidad. así no sirve, así no sirve. No, no, eso es una. Y luego otra, pues lo que también platicábamos ahorita, que los políticos enclosetados, que de repente sí son una carga muy pesada porque pues luchar con toda la fábrica que traen de su imagen y de su trabajo, también se puede decir, ¿por qué no? Pues no nada más es imagen la política, sino también resultados. Y pues el financiamiento se lo pueden quitar porque pues ventile o se revele ahí algo de su identidad o de su orientación, que también es válido, pero pues si no ayudas, no estorbes, por favor. Porque pues sí, a nosotros este año, este sexenio, el gobierno al principio quería quitarnos el acceso que te platiqué del matrimonio igualitario, porque cambió de gobierno, e intentó, que es que por un error, negar el acceso a este derecho. Nos levantamos en pronunciamientos, en armas y todo eso, y bueno, pues siguió esta permisión del matrimonio en el Estado pero a lo que voy es de que a lo largo de este sexenio no se ha molestado, no se ha ayudado, pero pues estuvo así el gobierno para las poblaciones de la Sí. diversidad sexual. No es lo que uno espera de un gobierno progresista, definitivamente. Exacto. Ajá. Y lo que viene, sí viene un poquito más duro, pero te digo, la política es clave, es un elemento, mueve masas, mueve Así es. la conciencia o la imaginación de la gente y esas son en donde te puede ayudar también a concientizar nada más, para no decir, ¿sabes qué? Es que estos grupos están luchando por esto. Sí, claro, porque pues ellos lo quieren nada más y todo, pero cuando el político te habla y te dice y más o menos te da el rumbo, sí la gente como que sí se le queda el chip también. Es muy Lo bueno importante el rol o de lo malo. de la política. Sí, de Ajá. acuerdo. Es muy importante el rol de la política, Luis. Muy importante. Así que, y yo, pese a que acabo de perder una elección, yo gané dos, perdí una, quiero seguir en política. Y quiero seguir en política porque es un área de influencia muy importante. Y porque está muy bien estar en la calle, pero también hay que ocupar espacio de toma de decisiones. Porque si no, podemos tener muy buenos aliados,
pero esos aliados ante cualquier cosa siempre van a ser solo eso, aliados, no van a ser detentores ni representantes de la causa. No, y aparte también no hay que confiarnos, porque yo creo que el acceso a todos estos derechos viene en bloque, y se hace como que a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, viene todo este progreso. Y de repente como que nos empezamos a regresar otra vez porque le empiezan a meter ganas de parte de las Sí. religiones, de parte de todo. Y si nos confiamos, pues nos quitan nuestros derechos. No es, Es no que es que... yo creo que hay un sistema, siempre lo digo así, hay un sistema de valores en tensión, dos sistemas de valores en tensión, y es como si entre medio hubiese un elástico, ¿no? Exacto. Están los valores de los derechos humanos y están los valores estos anquilosados de las religiones y del conservadurismo. Y estamos así porque somos una generación de transición. Lo que nosotros tenemos que hacer es que el elástico se corte hacia nuestro lado y quedarnos con Exacto. el elástico en la mano y que los otros pierdan la batalla cultural. Entonces nos toca sostener. Sobre todo porque pues es cuestión de lo que te corresponde. No estás exigiendo nada más. No estás Así pidiendo es. un trato preferente, no estás pidiendo un VIP en el registro civil ni nada. Nada más lo que le corresponde a cualquier persona. Así es. Estoy de ¿Qué sigue, acuerdo. Jaime? ¿Qué sigue en la vida de Jaime Parada? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué intenciones tienes tú para esta segunda mitad del 2021? No lo sé. Todavía no. No, y Estoy me gusta, pensando. espérate, y me gusta que sea así. Yo me considero una persona muy libre y quiero Ok. cambiar de vida 1000 veces. Y por el momento salí de una elección, derrotado a la constituyente, pero no sé qué va a pasar en el futuro. Pretendo seguir en política. Em, Hoy estoy muy feliz. Yo trabajo con parlamentarios aquí en Chile, soy asesor en el Congreso. También soy una persona que se ha dedicado, como te digo, a la educación de adultos. Me interesa mucho impactar en la vida de los adultos para comenzar a cambiar preconceptos y prejuicios respecto de nuestras agendas, no solamente en nuestras agendas, sino que en agendas de derechos humanos en general, en temas de migración, de pueblos originarios, de otra serie de poblaciones que han sido bastante subyugadas o menospreciadas. Entonces, por el momento, estoy en eso, no sé qué me trae el futuro, estoy contento difundiendo mi libro en Brasil, que se publicó hace como unos 2 meses, dando muchas entrevistas, ayudando a personas a que atrevan a dar el paso y también como en el mes del orgullo haciendo esto, pues, conversar, porque como digo y vuelvo a insistir, solo visibilizando vamos a cambiar el mundo, solo visibilizando, llegando a personas a las cuales nos podríamos llegar directamente, vamos a ayudar a crear una nueva conciencia, una nueva forma de relacionarnos entre los seres humanos. Y para eso quiero estar siempre disponible, Luis. Así que también tenía muchas ganas de tener esta conversación porque me parece que este intercambio, el traspasar las fronteras, el que tú me escuches, el yo escucharte, el yo saber qué pasa en Chihuahua, el que tú sepas un poquito de lo que pasa en Santiago, nos hace ser parte de un sistema. Pues yo quiero ser, como he dicho ya, ese pequeño engranaje dentro de un gran sistema, pero quiero estar dentro del sistema. El sistema que llamo el sistema de cambio. Y volvemos a lo mismo. Piensa uno que es exclusivo de las situaciones que le pasan y al tener este intercambio, ve Mm. uno que tú también sufres lo mismo, a lo mejor con diferentes nombres de los personajes, diferente escenario, pero volvemos a lo mismo. La lucha no acaba y la lucha es intensa. Así es, estoy completamente de acuerdo con eso. Oye, a mí me queda nada más una pregunta para terminar con esta plática tan amena que tenemos. Ahorita que estás diciendo de lo de la presentación del libro, en portugués, ¿tú hablas portugués? ¿Tú cómo vas a llegar a toda esa fracción o no? Sí hablo. Sí hablas. Ha- Ok. Hablo portugués, me cuesta más escribirlo, por Ah, supuesto que ok. yo no hice la traducción del libro, Ajá. pero si falo portugués sí, entonces es un mercado al que me interesa llegar mucho, porque Sí, es un claro. mercado también que está en este escenario terrible, un gobierno ultraconservador, cuasi dictatorial, Ujú. con iglesias evangélicas como lucrando y manipulando la conciencia de las personas, pero también con una porción muy importante de la población, con una conciencia progresista que tiene ganas de cambio y yo quiero aportar mi pequeño grano de arena a esa
conciencia de cambio, porque mucha gente dice, Brasil, no, qué país más liberal, ¿no? Andan con poca ropa. No, Brasil es un país que ha mostrado ser muy conservador y que fue capaz de elegir una persona como Bolsonaro que desprecia a los homosexuales, desprecia a la gente de izquierda, desprecia muchas cosas. Eh, que no tiene respeto ni por el medio ambiente ni por los seres humanos. Entonces, sí quise estar ahí, quiero estar ahí, hablando de un libro que para nosotros es un libro de cambio. Y nosotros además con Rafaela, y digo nosotros porque hablo de mi coautora también, además para nosotros es un libro familiar. Nosotros no concebimos este libro solamente para que las personas tuviesen ese empujoncito a salir del closet, sino que para que aquellas personas que tienen que recibirlos o recibirlas fuera sepan cómo reaccionar. Por eso es un libro familiar, un libro para la persona que lo quiere hacer y un libro para la persona que tiene que recibir y tiene que actuar de la manera correcta frente a una cosa o un acto tan importante como revelar tu orientación sexual a otro. Pues definitivamente Chihuahua tiene que ser testigo de esa publicación y ojalá y que en un futuro no muy lejano te tengamos por acá y Mira, vengas y... tenía un acuerdo con una editorial mexicana, pero se cayó por la pandemia en Ciudad de Sí, México. Así que si me ayuda a conseguir editorial, publicamos en Chihuahua. Te lo digo en estoy, serio. estoy solterito de editorial, dile. Para las personas que quieran, ahí coqueteándole a las editoriales que acá en Chihuahua nos lo vamos a ganar, por favor. Mira, en serio, si tú tienes alguna orientación para mí, porque tenía el contrato listo para firmar con México y la editorial dijo, no, redujimos nuestro personal, redujimos nuestras publicaciones por la pandemia y me dejaron huérfano, así que te paso el dato. Ok, aquí nos pondremos con las manos a la obra y esperamos que podamos ser ahí cómplices de este proyecto en México. Sería un hitazo, de verdad, Ojalá. traerte. Y si no, te digo, aquí vamos a ver cómo anda de planes Jaime para estos próximos meses y todo. Y sería un verdadero privilegio tenerte aquí en el estado, que vinieras a dar ahí una presentación de tu libro y que vinieras a conocer también, te estaba contando ahorita cómo es el estado, todos los diferentes Sí, me climas encantaría. que tenemos y naturalezas y hábitats. Y está de verdad como para venir a disfrutar una semanita a gusto. Gracias, Luis. Bueno, ha sido un placer de verdad conversar contigo y espero que sigamos conversando y espero que pueda publicar el libro finalmente en México si tengo un aliado en Luis y en tu organización para eso. Me ofrezco. Espérame. Tranquilo. Algo que nos quieras comentar. Ah, por cierto, las redes sociales, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Cómo te puede mandar ahí un mensajito y todo? Sí, me busca por Jaime Parada Hoyle. Hoyle se escribe Hoyl, como hoy con una L, y ahí estoy en todas las redes sociales. Excelente. Pues bueno, Jaime, maravillado y No, de yo verdad agradecido también. honrado con esta plática y que esperemos, como dices, que sea la primera de muchas más. Aquí Así estamos a la será. orden. Muchas gracias por tu lucha, y felicidades por los reconocimientos que tienes por esta carrera tan fructífera que has tenido a lo largo de esta historia tan bonita para la LGBT. Entonces, Gracias, estamos Luis. seguros que es un escaloncito de tu escalera nada más y que siguen más cosas para la LGBT, para las poblaciones de la diversidad sexual. Bueno, un abrazo, una gran felicitación por todo el trabajo que ya hacen hace 14 años, ¿no, Luis? Sí, Una gran felicitación por eso. Necesitamos más personas, más organizaciones como ustedes. Necesitamos gente comprometida, así que todo el cariño hasta Chihuahua. Un abrazo grande, Luis. muchas gracias. Un abrazo también para allá y pues a todas ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos con esta transmisión del Día del Orgullo 2021 aquí en Personalidades de Cheros AC, el día de hoy con la plática de Jaime Parada. Muchas gracias y buenas tardes.